Esta norma ya queda antigua, ya tiene más de 16 años, es indispensable su modernización, actualización a los avances técnicos que se han presentado en el campo de estructuras metálicas, y por esto hace ya algunos años el comité de la norma técnica E090 ha estado trabajando, preparando la nueva versión de esta norma. Se aprobó por el comité y esta nueva norma fue enviada al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en agosto del año 2018. Acá, por diversas circunstancias, exigencias ministeriales, en fin, se ha demorado hasta ahora la aprobación de la norma. Creemos que estamos ya en los últimos trámites para conseguir finalmente su aprobación. El comité técnico que preparó esta norma estaba constituido por representantes de la Cámara Peruana de la Construcción, del Colegio de Ingenieros del Perú, de Corporación Aceros Arequipa, la Pontificia Universidad Católica del Perú, CIDER Perú, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Nacional Federico Villarreal y Sensico, que tenía la dirección técnica del comité. Los representantes eran el ingeniero Daniel Munares, Luigi Muñoz, Víctor Hugo Novoa, Ricardo Gutiérrez, el que habla Luis Segarra, Luis Cubas, Carlos Zavala, Patricia Guibu, César Aranís García Rosell, lamentablemente ya fallecido, y el ingeniero Pablo Medina Quispe, que también se ha retirado de Sensico y ha sido reemplazado por el ingeniero José Luis Amado, que también nos acompaña hoy. ¿Qué importancia tiene esta nueva norma para la región La Libertad Trujillo? Esta nueva norma es de aplicación en todo el territorio nacional. Con el desarrollo económico que está teniendo la región La Libertad Trujillo, se prevé un crecimiento de la construcción, especialmente en el campo turístico, agrícola e industrial. La experiencia muestra que esto se traduce en una mayor construcción de estructuras metálicas. Esto lleva a la necesidad de tener normas técnicas más modernas, como es en este caso con la norma E090, que permitan aprovechar de mejor manera las características y ventajas del acero estructural. Estar preparados para este desarrollo exige adicionalmente a la mejora de la normatividad una actualización de los procedimientos y prácticas modernas de la construcción, esfuerzo que es indispensable para nuestro desarrollo. La norma está desarrollada en 14 capítulos. Se ha ordenado y se ha agrupado de mejor manera en cuanto a la versión de la norma vigente. Capítulo 1, consideraciones generales; 2, requisitos de diseño; 3, propios las estructuras. Estos son los capítulos generales aplicables a toda la norma. Y a partir del capítulo 4 comienzan los temas específicos de diseño. El 4, diseño de elementos en tracción; el 5, de elementos en compresión; el 6, de elementos en flexión; el 7, elementos en corte; el 8, elementos sujetos a fuerzas combinadas y torsión; el 9, diseño de elementos compuestos; el 10, diseño de conexiones; y el 11, diseño de conexiones de elementos tubulares. El 12, 13 y 14 son temas especiales. El 12, diseño para condiciones de servicio. El 13, el capítulo totalmente nuevo para la norma de diseño sísmico. Y el capítulo 14, fabricación, protección anticorrosiva, montaje y control de calidad.
En la nueva norma se ha puesto énfasis en la presencia de las normas técnicas peruanas, NTP, y de la conformidad de materiales o productos de acuerdo con la acreditación del Instituto Nacional de Calidad INACAL. Esto refleja una situación en que los profesionales peruanos siempre hemos preferido trabajar con las normas ASTM, considerando que tienen una actualización continua y están acordes con el desarrollo de los materiales más recientes y más modernos para la estructura metálica. Y las normas técnicas peruanas tradicionalmente se estuvieron quedando muy atrasadas. En el desarrollo de estas normas técnicas había representantes, como se mencionó antes, de Aceros Arequipa, de Sider Perú, y ellos también forman parte de los comités de INACAL, trabajando particularmente en la preparación de las normas técnicas, preparación y actualización de las normas técnicas peruanas. Se consiguió entonces que trabajen en las normas que se necesitaban para este reglamento y eso permitió que se puedan incorporar paralelamente con normas ASTM las normas NTP nacionales. ¿Qué cambios se han presentado en la nueva norma que se está presentando ahora? Uno de los detalles especiales es que la norma vigente tiene muchas expresiones que son dimensionales, lo mismo que pasa con la norma de concreto armado, por ejemplo. Una fórmula de la norma es, por ejemplo, de la vigente 170 entre raíz de FI. Y ahí se indica FI está en megapascales. ¿Por qué? Porque esa fórmula funciona solamente con FI en megapascales. Si ustedes están trabajando con FI en kilos por centímetro cuadrado, o si están trabajando en unidades inglesas con kilos por pulgada cuadrada, el número 170 es diferente. En la nueva norma se ha buscado que estas expresiones sean adimensionales. Y esta fórmula que tenemos acá, 170 sobre raíz de F sub i, se presenta como 0,38 raíz cuadrada de E, módulo de elasticidad del acero, por F sub i. No importa en la unidad en que ustedes estén trabajando, ponen el módulo de elasticidad en esas unidades, el esfuerzo de fluencia en la misma unidad, y esta fórmula es completamente adimensional. Tendrán que trabajar con E, 2.030.000 kilos por centímetro cuadrado, 200.000 megapascales o 29.000 KSI, y con ese cambio tienen ustedes su fórmula adimensional para, con el mismo coeficiente 0,38, trabajarla en cualquier sistema de unidad. Esto pasa con todas las ecuaciones y expresiones que están en la norma. La nueva norma desarrolla con más amplitud el tema de flexión. El capítulo 6 está organizado de la siguiente manera: disposiciones generales, elementos compactos de sección I de simetría doble y canales en flexión respecto a su eje mayor, elementos de sección I de simetría doble con almas compactas y alas no compactas o esbeltas en flexión respecto a su eje mayor, otros elementos de sección I con almas compactas o no compactas en flexión respecto a su eje mayor, elementos de sección I de simetría doble y simple con almas esbeltas en flexión respecto a su eje mayor, elementos de sección I y canales en flexión respecto a su eje menor. Estos 6 primeros acápites están tratando de las secciones I, pero
agrupadas en casos especiales. El primero es las IES de simetría doble, o sea, los perfiles laminados. Los de plancha soldada usualmente pueden tener simetría simple solamente, y estos en flexión respecto a su eje mayor, pero el caso de elementos compactos. El segundo caso es esos mismos elementos sí, con las almas compactas, pero las alas no compactas o esbeltas. Es otro grupo de secciones de alas más delgadas. Otros elementos de sección I con almas compactas o no compactas en flexión respecto a su eje mayor. Acá entran los elementos asimétricos, los elementos de plancha soldada, elementos de alma esbelta que no han sido ocupados en todos estos tres casos, entran en el 6,5. Y por último, el caso de la flexión con los elementos hechos. Flexión respecto a su eje menor, que está en el acápite 6.6. 6.7 y 6.8 se dedican a los perfiles tubulares. El 6.7 tubulares cuadrados y rectangulares, y el 6.8 a tubulares circulares. El 6.9 a las secciones T y ángulos dobles cargados en el plano de simetría. El 6.10 a ángulos simples, 6.11 a las barras cuadradas, rectangulares y redondas, elementos macizos. El 6.12, las secciones asimétricas que no han sido tratadas en ninguno de los casos anteriores. Y por último, requisitos dimensionales que son aplicables a todos los casos. Esto es una organización mucho más compacta, mucho más ordenada en relación a la norma vigente. ¿Qué cambios siguen habiendo respecto a la norma vigente? El capítulo 7 de la norma vigente es vigas fabricadas de plancha. O sea, una parte de las vigas se veían en el capítulo 6, otra parte en las vigas de plancha soldada en el capítulo 7. Todos los tipos de vigas han pasado al capítulo 6, diseño de elementos en flexión. En el capítulo 7, entonces, se ha colocado el diseño de elementos en corte, tratándosele con más amplitud que lo que era el numeral 6.2 de la norma vigente, donde estaba todo el aspecto de esfuerzo cortante. Esto permite tratar la teoría del campo de tensiones, que es aplicable en las vigas de peralte grande generalmente, para elementos metálicos muy importantes, y que es un concepto que no es aplicable a las vigas de pequeño tamaño, las vigas laminadas de 12 pulgadas, 14, 16, 20 pulgadas, no, pero a las vigas de plancha soldada de más de 80 centímetros o 90 centímetros ya les es perfectamente aplicable la teoría del campo de tensiones para el diseño en esfuerzo cortante. El capítulo 11 de la norma vigente es fuerzas concentradas, emposamiento y fatiga. En la nueva norma, estos temas pasan a diferentes partes de los capítulos 2 y capítulo 10. El capítulo 11 entonces pasa a ser diseño de conexiones de elementos tubulares, tema que no era tratado en la norma vigente. Las conexiones simplemente se daban los conceptos generales básicos y había que ver cómo se adaptaban para el caso de usarlos en elementos tubulares. El capítulo 13 de la norma vigente se ha adelantado y pasa a llamarse el capítulo 14 de la nueva norma, para hacer sitio y dejar el capítulo 13 para que trate el tema de diseño sísmico.
tema que no existe en la norma vigente. La nueva norma ha modificado y ampliado lo que es el capítulo 14, fabricación, protección anticorrosiva, montaje y control de calidad. Por ejemplo, en 14.1 se indica la elaboración de los planos de taller es responsabilidad del fabricante de la estructura metálica. Los planos de taller deben ser sometidos a la verificación del proyectista para determinar que incluyen toda la información requerida en el diseño. Esto no está indicado en la norma vigente. Conviene que conversemos un poquito sobre este punto, que es un punto que abarca el campo de la responsabilidad profesional. En estructuras metálicas hay campo del proyecto estructural, donde hay un ingeniero responsable, pero que no va a construir la estructura metálica. La construcción de la estructura metálica es responsabilidad de una maestranza, de un taller, que de acuerdo a la importancia de la obra tiene también ingenieros que están a cargo de preparar justamente los planos de taller, que son los planos de detalle. El proyectista estructural, por ejemplo, hablemos de un tijeral. El tijeral puede tener 16 nudos, 8 correspondientes a la brida inferior, 8 brida superior, pero en cada nudo, como lo va aumentando el peralte hacia el centro, la inclinación de las diagonales va cambiando. Pero el detalle típico del nudo, la cartela, cómo es la conexión, no cambia. Para el diseñador estructural es solamente un detalle típico para mostrar todos los nudos del ala superior o mostrar todos los nudos del ala inferior con uno o dos detalles típicos. Para la construcción eso es diferente, porque para la construcción tienen que colocar exactamente la inclinación que tiene la diagonal, porque esa es la que va a dar la dimensión exacta de las cartelas, de qué tamaño se cortan, con qué ángulo exactamente. Entonces, el plano de taller no tiene un detalle típico, tiene un dibujo de cada uno de los nudos, salvo que hay algunos nudos idénticos, como puede ser en una viga o un tijeral de bridas paralelas, que no es el caso usual. Además de esto, los apoyos, por ejemplo, que tienen conexiones empernadas, exigen que se coloque el detalle exacto de la plancha de base con el diámetro exacto de los huecos, porque hay en el taller un responsable de hacer las perforaciones del calibre exacto indicado en el plano de taller y con una ubicación también que verifica que sea la exacta, para que cuando lo vayan a montar sobre la columna de concreto armado o sobre una zapata o sobre un pedestal, a esos elementos encajen perfectamente con el juego de pernos que se le han entregado al ejecutor de la obra de concreto armado. Para el proyectista estructural, él indica el tamaño general de la plancha, el número de pernos que ha colocado, pero no es su responsabilidad establecer exactamente, por ejemplo, el tamaño del hueco. No, eso es para el plano de taller. Entonces son dos responsabilidades diferentes. La responsabilidad del plano de taller es garantizar que se pueda montar adecuadamente la estructura metálica, pero debe hacerse respetando los criterios, los detalles típicos que ha preparado el proyectista estructural.
Por eso es de que este segundo párrafo de este capítulo 14.1, este artículo 14.1, dice, los planos de taller deben ser sometidos a la verificación del proyectista. No dice a la aprobación, que lo haría responsable de los planos de taller, sino solamente a la verificación para constatar que toda la información que él ha vertido a sus planos básicos del proyecto estructural está incluida en esos planos. Esta separación de responsabilidades que a veces puede traer problemas éticos o problemas en la ejecución de una obra, está ahora perfectamente aclarada en esta norma. En 14.2.4 se trata con más amplitud la construcción soldada. Aparte de desarrollar una serie de criterios, recomendaciones para la construcción soldada, por ejemplo, se ha adjuntado un modelo de especificación de procedimiento de soldadura. La norma dice que todas las obras donde hay soldadura deben tener una especificación de procedimientos de soldadura, donde se indica qué procedimiento se va a emplear, si es soldadura manual, si es automática, se indica qué tipo de electrodo se está usando. Por ejemplo, la matriz estructural, poner simplemente diseño lo ha hecho en sus longitudes de soldadura con un todo E70XX. Esas XX que corresponden a características del tipo de corriente eléctrica a emplear, y la corriente es alterna, si es un electrodo para penetración estructural, si es un electrodo de acabado, son números que tiene que ponerlos el que hace el plano de taller. Esa es su responsabilidad, igualmente como preparar esta hoja de especificaciones del procedimiento de soldadura, donde vamos acá en la parte baja, el procedimiento de soldadura que se va a emplear. Por ejemplo, acá hay proceso SMAW, soldadura manual de arco eléctrico, electrodo E7018, si no funciona, me avisas. Diámetro del electrodo de 3,2 milímetros, tipo de polaridad de la corriente, el amperaje, el voltaje, la velocidad de avance, el detalle de la junta, para el caso, como acá se está indicando una junta de penetración, una junta de tope biselada en los dos lados, indica las características del soldador que debe estar calificado, la identificación, la revisión, quién es el operador, la entidad que lo ha calificado, la fecha de la calificación, para qué tipo de soldadura está calificado, para qué posiciones de soldadura puede efectuarse, para ver si puede efectuar este tipo de soldadura, en fin, una serie de datos técnicos que corresponden a lo que se llama el procedimiento de soldadura, que es el que el ingeniero supervisor la pide y con eso puede controlar que se esté cumpliendo el procedimiento adecuado y haciéndose correctamente esas soldaduras. En 14.3 se trata la protección anticorrosiva y contra el fuego. Este numeral amplía mucho el conocimiento de la norma vigente, tratando sobre la protección anticorrosiva, la clasificación de ambientes por categorías de agresividad, la preparación superficial, sistemas de pintura de acuerdo a la categoría de los ambientes y por último la protección contra el fuego. Se ha ampliado lo que dice
la norma vigente, porque no basta con poner simplemente una protección, una pintura de base y una pintura de acabado, sino hay que saber también en qué tipo de ambiente, en qué sistema de medio ambiente está la estructura metálica que nosotros estamos diseñando y que se va a construir. Es distinto, puedes tener una estructura metálica en unos galpones cerca de una playa, pegados al mar, que tenerlos en una zona de campo muy alejada del mar, pero también en esa zona de campo puede haber algún tipo de actividad industrial que trabaje con elementos altamente corrosivos, gases, material pueden atacar a la estructura metálica. Esto es lo que se ve en la clasificación de ambientes por categorías de agresividad. Y de acuerdo a esas categorías de agresividad, se elige el sistema de protección anticorrosivo, la preparación superficial, basta con una limpieza, con una pasada con lija o con líquidos para limpiar la superficie. Necesitamos arenar la estructura metálica, basta con un arenado comercial o debemos hacer un arenado a metal blanco, en cuyo caso el tipo de aplicación de la pintura tiene tiempos cortos para aplicar la pintura de base, porque si no se comienza a formar el óxido superficial y el arenado a metal blanco perdió su objetividad. De acuerdo a este sistema de protección anticorrosiva, se elige el sistema de pintura de acuerdo a la categoría de los ambientes y la última parte es la protección contra el fuego. Y cada vez los reglamentos peruanos están ocupándose más de la protección contra el fuego. Se necesitan sistemas de protección con paneles de yeso, paneles de drywall, protecciones con concreto. Cuando no hay estos sistemas, pues los rociadores que se colocan en muchos casos cuando la estructura metálica está a la vista y que al levantarse con las válvulas térmicas que tienen, al elevarse la temperatura del ambiente, automáticamente rocían de agua y lo mantienen hasta que puedan llegar los bomberos para evitar el calentamiento y el daño estructural a las estructuras metálicas. Un aporte muy importante de esta nueva norma es el capítulo 13 de diseño sísmico. Se emplea un diseño por capacidad, introduciendo una serie de criterios para conseguir que las rótulas plásticas se formen en las vigas y no en las columnas. La resistencia requerida en un elemento debe ser determinada a partir del esfuerzo de fluencia esperado FI por FSUI. ¿Qué cosa significa esto para el diseño sísmico? Primero, el diseño por capacidad. El diseño que plantea esta norma es que se haga el diseño convencional de la estructura, aplicando el reglamento sísmico, aplicando los esfuerzos, los análisis por el método que ustedes estén empleando. Pueden ser análisis manuales, el método de Cross, pueden ser análisis computarizados, que es lo que más se emplea, SAP, LTAPS, cualquier programa de cálculo les permite hacer el diseño de la estructura en las condiciones como las exige la norma actual. Una vez están con ese diseño terminado, se hace la verificación por capacidad nudo por nudo. La filosofía de diseño sísmico es conocida. Las rótulas
plásticas, que es donde se disipa la energía, no deben estar en las columnas, porque las columnas, particularmente cuando tienen una carga axial mediana o elevada, no tienen capacidad de disipar energía. No pueden formar rótulas plásticas que se deformen mucho sin romperse. En cambio, las vigas sí pueden formar rótulas plásticas que pueden girar mucho y por lo tanto disipar una cantidad grande de energía. Este concepto, que es el válido para concreto armado, para estructuras metálicas, es muy difícil de aplicar en la práctica, porque ustedes han visto daños de estructuras en sismos que se han producido en el país, o han visto en fotos, en televisión, de daños de sismos en otros países. Todos los edificios colapsados están colapsados porque las columnas o los muros de concreto se rompieron. No porque las vigas se rompieron. O sea, no ha funcionado ahí la filosofía de diseño por capacidad. Ustedes diseñan, por ejemplo, van a crear un acero y van a diseñar un edificio, una fábrica, cualquier cosa, con un acero A36. Su esfuerzo de fluencia, 2.520 kilos por centímetro cuadrado o 250 megapascales. La siderúrgica que ha construido esos perfiles que ustedes están comprando no puede apuntar como valor medio a esos 2.520 kilos por centímetro cuadrado que debe tener ese perfil, porque si no, estadísticamente, la mitad de su producción va a tener esfuerzos menores y la otra mitad superiores. Ellos tienen que producir apuntando por un medio más alto para conseguir que un determinado porcentaje tenga una resistencia menor que la de FI y que no se separe mucho de ella. Eso para el diseño de dosificaciones de concreto armado, para el diseño del fierro de refuerzo para concreto armado, para el diseño del acero estructural, para estructuras metálicas. Entonces, ustedes hacen un diseño con 2.520 kilos por centímetro cuadrado, pero esos perfiles que están empleando, que están poniendo en su plano, pueden tener esfuerzos de fluencia que en lugar de 2.520 pueden tener 2.600, 2.700, 2.800, 3.000, 3.200 kilos por centímetro cuadrado, a veces un poco más. ¿Ya? Eso es lo que mide este factor R. Y por eso se le llama el R por FI, el esfuerzo de fluencia esperado, lo que realmente puede resistir ese perfil metálico. Ustedes hacen su diseño y encuentran pues que la columna o las columnas, la de arriba y la de abajo del nudo, tienen más resistencia que vigas que están llegando a ese nudo. Pero si eso lo han hecho con su esfuerzo de 2.500, ¿qué pasa si las vigas tienen un esfuerzo de fluencia de 3.200? No funciona eso porque las vigas van a ser más fuertes que las columnas. Entonces, por eso se obliga en el diseño por capacidad que la resistencia de las vigas se tome en la resistencia requerida y la resistencia de las columnas se tome solamente en la resistencia nominal, o FSUI, que es la menor resistencia que puede tener la columna.
hay otras cosas adicionales que vamos a mencionarla enseguida, pero este es uno de los puntos importantes que hay. La tabla 13.2 de la nueva norma tiene los valores de RI y de RT porque se amplifica el esfuerzo de fluencia con RI y la resistencia máxima en tracción con RT para materiales de acero estructural. Por ejemplo, la tabla pues tiene para planchas, tubos, tubos redondos, secciones tubulares, rectangulares o cuadradas, perfiles y barras, todo lo que es perfiles laminados, en calidad 36 a 36, el grado 50 y una variante del grado 50 que resiste 55 KSI. Para el acero A36, que es el que más empleamos nosotros, el RI vale 1,6. Aumentamos en 60% el momento de fluencia que puede tener esa sección de la viga. ¿Por qué este número que pudiera parecer caprichoso? En la norma americana de la ISC, este número 1,60 vale 1,50 y se evalúa en base a los resultados tomados a boca de las coladas del acero que están produciendo las siderúrgicas, que son las que hacen los perfiles y las barras laminadas. Los representantes de Sider Perú y la Acero Arequipa del comité nos trajeron la información de varios años, los últimos, y se encontró ahí que este coeficiente tenía valores más altos de lo que se esperaba para la norma americana. O sea, nosotros tuvimos que adoptar el valor 1,6, un poco más alto que el 1,5 americano, porque corresponde a los resultados que tenemos de la producción de acero en el país. Para aceros de grado 50, este coeficiente es menor, es un 30% mayor, y se mantiene entre 30 y 60 para todos los demás valores. En la parte baja de esta tabla aparece el acero de refuerzo para concreto armado, el grado 420, o sea, 4.200 kilos por centímetro cuadrado. El acero de grado 60, ASTM 615 o el 706. Y para respetando lo que dice la norma de concreto armado, porque no la podemos cambiar, se ha tomado el RI de 1,25. Esto les da la importancia de tomar, y también les está indicando por qué es la tendencia a cambiar de emplear acero A36 a emplear más acero de grado 50. Porque en el diseño sísmico vamos a tener una economía importante al incrementar la resistencia de las vigas solo en 30% y no en 60%. En Estados Unidos ya se está dejando de diseñar con acero A36 lo que corresponde a edificaciones donde hay solicitaciones sísmicas de cierta importancia, particularmente en la costa oeste de los Estados Unidos. Si ustedes tienen acceso al manual de las últimas ediciones de la ISC, manual de diseño, van a ver que todas las tablas, los ejemplos, en la mayoría de los casos ya no tienen tablas para el acero A36, las tienen para el acero de grado 50. Que es la forma de ir induciendo a los ingenieros a que trabajen y diseñen con acero de grado 50, haciéndoles un poco difícil el trabajar con el acero A36. Vamos
para seguir hablando de detalles del diseño sísmico, vamos a mencionar el colapso en el terremoto de México del año 1985 de las torres del conjunto Pino Suárez. Estructuras de 21 pisos, eran 4 torres, 2 colapsaron, las otras 2 no mostraron daños y tuvieron que demolerlas porque tenían los mismos efectos estructurales que las otras torres. Vean ustedes acá en esta foto, primer nivel, segundo, tercer nivel, ahí se ha producido la rotura de la torre que, pasado el nivel donde se formó el piso blando, en la parte alta conserva su forma estructural, los acabados. Claro, se ha dañado acá por el impacto al caer 21 pisos en la parte alta contra el suelo. Pero estas columnas, aparte de los pisos iniciales, conservan su verticalidad, se ven relativamente bien. Todo el daño se concentró en este nivel. Yo he conocido bien esto porque fui parte de la comisión de UNESCO y CELESIS para examinar los daños de este sismo de 1985 en Ciudad de México. Este es un detalle de una de las torres que quedó en pie, donde ya se han limpiado los acabados. Ustedes ven en la vista anterior, las columnas están forradas en un material de color negro, no se ve los elementos tal como se ven acá en esta vista. Acá ya se ha limpiado, se ha quitado todos los elementos para examinar realmente la estructura metálica. Y se encontró este tipo de pandeo local. No es pandeo global. El eje de la columna se sigue manteniendo vertical. Pero ha habido un pandeo local típico de las secciones tubulares cuadradas, como lo vamos a ver en la lista siguiente. Ven ustedes acá 2 caras opuestas donde el tubo se abre hacia afuera. El pandeo local es aplastándose y doblando hacia afuera. Y las otras 2 caras perpendiculares, ven acá la luz, donde el tubo se mete hacia el interior. O sea, sus lados forman un pandeo convexo y los otros 2 lados un pandeo cóncavo. El nivel de deformación es muy alto entonces en esta esquina, porque esta esquina tiende a doblarse hacia afuera, como lo vemos acá, y la otra esquina, otra parte de la esquina, se va hacia adentro. Las deformaciones son muy fuertes y la soldadura no existe ese tipo de deformación. La soldadura no tiene ductilidad. La soldadura es el elemento frágil de la estructura metálica. Este fue el primer caso que lo mostró y no se le prestó la debida atención. Recién con otros sismos que vinieron pocos años después se prestó atención a ese detalle. Tenemos que evitar que las soldaduras estén en las zonas donde hay mucha deformación plástica, porque se va a reventar, como lo vemos acá. Veamos esta vista de un ensayo de laboratorio, un elemento tubular que tiene también un problema de pandeo local. Ven, el eje vertical de la columna está perfectamente bien. La columna está soldada acá contra su plancha de base, ahí no hay ningún problema. Y examinen ustedes acá lo mismo que en el lado anterior. 2 lados de la columna se soplan hacia afuera.
y los otros dos lados perpendiculares se soplan hacia adentro. Y vean acá en el color blanquísimo el de deformación que ha tenido este elemento tiene que estirarse para estar acompañando a la vez al que se ha ido hacia afuera y a la vez al que se ha ido hacia adentro. Toda esta zona tiene un alargamiento muy fuerte. Pero el acero acá ha podido tomar muy bien esos alargamientos. Se ha producido el fenómeno de pandeo local, pero no se ha producido la rotura por pandeo local. ¿Por qué? Porque la soldadura de este tubo está hecha con dos canales C soldadas al centro. Y al centro no hay el grado de deformación que hay acá. Ustedes ven, la soldadura está acá, no hay ningún cambio de color, nada en esta zona. Y la soldadura está intacta. A posteriori se ha aprendido esto, entonces, de que cuando se hacen columnas tubulares de elementos soldados, y casi todos son de elementos soldados, deben ser dos Cs las que se sueltan. De ningún modo deben ser dos Ls que se van a soldar en la esquina, porque su capacidad sísmica va a ser muy baja. Así se van aprendiendo de los diseños, de los daños que se van presentando en cada sismo. Acá tenemos corroboraciones de lo que les estaba mencionando, sismos en la década del 90, en que las estructuras metálicas en Estados Unidos, en el Japón, en todo el mundo, se pensaba que eran a prueba de terremotos. Los sismos no les hacen daño a las estructuras metálicas. Se basaba, por ejemplo, en las experiencias del gran sismo de San Francisco en el 1900 tantos, donde las edificaciones de concreto armado y otros materiales sufrieron muchos daños, pero las edificaciones metálicas se comportaron bien. ¿Por qué? Porque en esa época las edificaciones metálicas eran remachadas o encarnadas, no eran soldadas. La soldadura se comienza a aplicar con fuerza después de los años 30. Entonces, la creencia siguió siendo hasta los años 80 y tantos de que las estructuras metálicas eran a prueba de sismo. Pero estos sismos, para examinar el sistema de protección contra incendios en Estados Unidos, después del sismo de Norwich y de Loma Prieta, se descubrieron algunas estructuras metálicas para ver cómo estaba el interior donde habían habido algunos incendios, cómo había funcionado la protección, y se encontraron con casos como este, donde había no colapsos, pero había rajaduras en las conexiones soldadas, en sismos de duración pequeña en tiempo. Entonces no había habido tiempo para que se prolongue esto, para que se presenten colapsos, pero sí había daños estructurales. Esto llevó a un programa de inspección de estructuras metálicas muy amplio. Se encontraron muchos casos de rajaduras y entonces ahí vino el cambio de la filosofía de diseño, muchos ensayos, muchas investigaciones que se van a ver reflejadas en lo que rápidamente en algunos países voy a comentarles enseguida. Este es el caso de falla en las alas de una viga. También se ve acá la rotura en las zonas de las uniones de la soldadura que se tiene acá, el mismo equivalente acá, se rompe y fractura el ala de la columna. La soldadura del alma acá se ha quitado toda la protección
contra incendios, que viene acá en la unión del ala con la columna, viene la rajadura, pero en este caso no sigue a través de la soldadura, sino por alguna particularidad encuentra una debilidad mayor en el alma de la columna y hace esta fisura en forma de una lengüeta. Otra fisura en el sismo de Northridge, en Estados Unidos, en el año 1994, que se inicia acá, en la soldadura entre la columna con la placa de base y se prolonga en la placa de base. En el sismo de Kobe en 1995, este caso fractura de un agrietamiento en X, tubulares, y la fractura es justamente en la conexión, donde ahora ya hay especificaciones mucho más detalladas para mejorar estas conexiones. En 1341 la norma dice tipos de sistemas estructurales. Los sistemas resistentes a fuerzas sísmicas pueden estar formados por uno o más pórticos resistentes a momentos y o pórticos arrastrados que cumplan los requisitos de los numerales 13.6 y 13.7. Este es un concepto muy importante sobre la concepción estructural, la concepción arquitectónica y estructural, porque las dos proyectistas van a la mano. Esto significa que no toda la estructura de la edificación tiene que cumplir las exigencias de esta norma, sino la parte que elegimos como sistema resistente a fuerzas sísmicas. Nosotros, en el diseño convencional que hacemos acá en el Perú, tenemos la costumbre de que la mayor parte del diseño son en concreto armado, pero todos los elementos de la estructura tienen que participar resistiendo fuerzas sísmicas, por más chiquitos que sean, por más débiles que sean. Todos los metemos al SAP, al ETAP, y queremos meter, si es posible, los tabiques de ladrillo, todos los elementos, queremos ver cómo los modulamos, y me preguntan muchas veces, amigos, oye, ¿cómo pongo en este edificio que tiene algunas paredes de ladrillo, otras de concreto armado, columnas, vigas, qué factor de R le voy a poner a estos distintos materiales? Esa no es gracia del sistema. Nosotros debemos elegir el sistema resistente a fuerzas sísmicas y concentrarnos en que ellos tengan toda la resistencia debida. Esto va a conceptos arquitectónicos, como les decía, y que no usamos acá. Por ejemplo, las estructuras tubulares para edificios altos se emplean en el mundo en edificios de 20 pisos para arriba. Nosotros tenemos edificios hasta de 40 pisos que no tienen estructuras tubulares y deberían haberlos tenido. El sistema resistente al sismo es solamente el tubo exterior. A veces en estructuras muy grandes son dos tubos, un tubo dentro del otro, para los rascacielos los usan esos, más algún núcleo de concreto armado que se haya dejado en el centro para ascensores, escaleras, baños, haciendo un cajón de concreto armado, y todo el resto, columnas, vigas, no es indispensable que resistan fuerzas sísmicas. Yo he aplicado algunos de estos criterios, por ejemplo, en el diseño que hice del Banco Interamericano de Finanzas, el BIF, en San Isidro, en las Colonias, en un edificio de 20 pisos, de forma casi cuadrada,
puse 4 torres, 4 núcleos de concreto armado, donde habían las cajas de ascensores, las cajas de escaleras, las cajas de baños y servicios, y estas cuatro torres unidas por unas vigas de concreto armado y conectadas en la parte alta para reducir los desplazamientos, con un piso postensado vertical, o sea, una viga pared vertical en la parte alta, pues la viga anillo, y todo el resto de la estructura con vigas metálicas de 20 metros de luz, vigas de 24 pulgadas de pegante, articuladas contra este anillo exterior de concreto armado y su losa de concreto encima. Entonces permitió tener un edificio alto, limpio de columnas, toda el área del banco completamente libre de columnas, los pisos superiores igualmente libres de columnas, y el sistema resistente a fuerzas sísmicas, el tubo exterior con estos 4 grandes núcleos de concreto. Esto entonces hay que tenerlo en cuenta, porque esto se debe reflejar en el futuro en cambios arquitectónicos, en los sistemas estructurales que debemos emplear. Los sistemas estructurales que se consideran como resistentes a fuerzas sísmicas son los denominados sistemas de pórticos resistentes a momentos y los sistemas de pórticos arrastrados. Las denominaciones de estos sistemas se han coordinado con el comité de la norma SL30, de manera que aparecen en la tabla de valores de R de dicha norma. Acá tenemos una copia del artículo 18.2 de la norma SL30, diseño sismo resistente, que presenta la tabla número 7, sistemas estructurales, referido a los elementos metálicos. Y tiene pórticos especiales resistentes a momentos, SMF, pórticos intermedios resistentes a momentos, pórticos ordinarios resistentes a momentos, pórticos especiales concéntricamente aislados, pórticos ordinarios concéntricamente aislados, pórticos excéntricamente aislados. Y acá a la derecha están los coeficientes básicos de reducción L sub 0 correspondientes a estos distintos sistemas estructurales. Tenemos coeficientes L igual a 8 para los pórticos especiales resistentes a momentos y L igual a 8 para los pórticos excéntricamente aislados, que son los que disipan muy bien la energía sísmica dentro de los pórticos aislados. Se reduce para los pórticos intermedios resistentes a momentos el valor a 5 y para los pórticos ordinarios el valor a 4. 4 también para los pórticos ordinarios concéntricamente aislados, y los pórticos especiales concéntricamente aislados tienen un valor 7. Bastante bajo, pero no igual al de los pórticos excéntricamente aislados. Se pudo coordinar esta tabla bien porque yo soy miembro también del comité de la norma S30. Lo pedí esto, se llevó la clasificación de sistemas estructurales que tiene la norma S90 y ya se ha colocado en la norma S30. Actualmente estamos discutiendo los temas de las columnas en piso, que no tienen clasificación todavía en la norma S30, y evidentemente dentro de un mes o 2 meses ya tengamos lo cual
se podrían también para emplear a las columnas especiales en voladizo, los soportes No me deja salir a ver. y Ahí está. también la aplicación es La play ya la dejó salir seguro. de tipo tanques de agua que tienen una gran masa en la parte alta y que también funcionan como voladizos. Los sistemas de No, eres por acá, son por acá. pueden ser pórticos ordinarios Oh, sí. con arcos concéntricos, pórticos especiales con arcos concéntricos y pórticos con arcos excéntricos, como habíamos visto en la clasificación anterior. Tienen una foto de los más efectivos, los pórticos con arcos excéntricos, que se llaman así porque las diagonales no llegan a un punto al centro de la viga, sino a una distancia entre sí. Esta diagonal, lo a ver con más claridad acá arriba, llega a este punto al centro de la viga, esta diagonal llega a este punto y hay una excentricidad. Esta zona de la es la que se llama el enlace o link en inglés. Esta es la zona que entra en influencia en este tipo de estructura. Cuando hay un movimiento sísmico muy fuerte, el pórtico arrostrado es el que va a impedir que se desplace la estructura, va a resistir toda la fuerza sísmica, y cuando la fuerza sísmica exceda el valor que puede regir por condiciones reglamentarias, recuerden ustedes que un sismo no podemos decirle está prohibido que tú tengas un movimiento mayor que esta aceleración, va a tener lo que nos ve la próxima vez, va a formar no una rótula plástica, sino un pedazo de viga plastificado. Todo el enlace se plastifica y tiene una disipación de energía muy grande. Esto permite al fijar una energía muy grande que las columnas, inclusive las diagonales y la parte de la viga, los costados, a la derecha y a la izquierda del enlace, permanezcan elásticas. Y toda la deformación se acumula en la parte central. Son estructuras muy estables, disipan muy bien la energía. Por supuesto que si hay un sismo muy fuerte, ese link va a quedar dañado y va a haber que reemplazarlo, pero es un reemplazo en una zona muy pequeña, relativamente fácil, porque inclusive solo hay que apuntalar esta zona, porque el resto está elástico, no tiene problemas. Los elementos del sistema resistente a fuerzas sísmicas que deben experimentar formaciones inelásticas debido al sismo se denominan elementos de ductilidad moderada o de ductilidad alta. Los pórticos especiales que hemos visto en la vista anterior son de ductilidad alta. La tabla 1352 tiene valores de relaciones límite, ancho, espesor que exigen mayores espesores para los elementos de ductilidad alta. Eso es para evitar que se presenten prematuramente pandeos. La nueva norma define qué zonas de los elementos del sistema resistente a fuerzas sísmicas se deben considerar como zonas protegidas. En estas zonas no se permite que queden orificios o ayudas para fabricación o montaje, conectores de corte en las salas de la viga, soportes para conductos, tuberías o elementos de fachada. Por zonas protegidas son las zonas donde se va a desarrollar la ductilidad, entonces no deben tener defectos. Para mostrar algunas exigencias de la nueva
a los pórticos especiales del sistema momento. Estos pórticos deben proveer una significativa capacidad de deformación elástica a través de la fluencia por flexión de las vigas y limitada fluencia en la zona de panel de las columnas. Las columnas deben ser diseñadas para tener una resistencia mayor que las vigas cuando éstas incursionen en la zona de endurecimiento por deformación. O sea, no solamente el factor LI en la resistencia, sino que como la rótula plástica va a tener un giro relativamente grande, rotaciones importantes, esto va a llevar a una deformación, va creciendo en el acero y que posiblemente va a entrar a la zona de endurecimiento, lo que le aumenta la resistencia. Y esa hay que tomarlo en cuenta en la resistencia de las vigas. Se permite que las bases de las columnas alcancen la fluencia en flexión. Para el diseño, las conexiones de vigas y columnas se deben usar conexiones precalificadas o se deben basar en ensayos a fin de demostrar las capacidades requeridas. No es cuestión de que cualquiera diga, ya yo lo diseño, no. Debe usar conexiones precalificadas. Este es el esquema teórico ideal de deformaciones plásticas en un pórtico. Todas las rótulas plásticas se forman en las vigas, pero están acá al lado de la columna, pero en la viga, no en las columnas. No se forma piso débil porque las columnas no tienen por acá rótulas plásticas y el edificio se va desplazando lateralmente cada vez más y eso, aparte la rotación y el desplazamiento, lo que da una disipación de energía muy grande. Una vez que se ha formado todo el esquema de rótulas plásticas, se van a comenzar a formar rótulas plásticas en la base de las columnas hasta que cuando se forman en todas las bases de la columna, esto se convierte en un mecanismo inestable y ahí sí inevitablemente se cae. Deben haber visto, por ejemplo, el sismo de Kobe, muy publicada en todos los cursos de ingeniería, el colapso del viaducto elevado de concreto armado de Kobe. Una columna muy grande central, circular, y las vigas muy grandes del viaducto en la parte alta. Esa columna central estaba diseñada para que sea muy dúctil ante cualquier tipo de solicitación sísmica que podrían esperar los japoneses. Bueno, así es la naturaleza. El sismo de Kobe fue más allá de lo que ellos esperaban. La columna funcionó perfectamente bien, con toda su utilidad. No se fracturó, no se quebró, simplemente se volteó y se echó la estructura. Y las fotos del viaducto están pasadas en todo el mundo porque era un sistema de 1 grado de libertad. Cuando formó la rótula plástica y la rótula plástica comenzó a girar, a deformarse más de lo debido, pues no le quedó más que caerse, voltearse. Y ahí se ha hablado mucho de que la falla esa fue por esfuerzos cortantes, diagonales, internos, pero funcionó como rótula plástica hasta que se comenzó a echar y ahí el colapso pues por cualquier cosa. Vamos a ver ahora. Dijimos que íbamos a hablar de estos pórticos especiales resistentes a momentos y el pórtico en el esquema, esta es
un elemento de demostración por apoyo, no lo tomen como es una estructura real, pero es una columna y una viga que está llegando acá. En una estructura convencional, la viga llega y tiene estas soldaduras de penetración total para asegurar la transmisión de las fuerzas de tracción y de compresión, para que lleguen a las columnas y pase por estos rigidizadores y pueda comprometer al ala exterior de la columna. ¿Qué problema tiene esto? Acá hay una conexión soldada. El máximo momento se va a dar en el eje, comienzan a disminuir los momentos, pero para la viga el máximo momento está acá en la cara de la columna, donde está la soldadura. Esas son las tajaduras que ustedes han visto en las diapositivas anteriores. Esto no puede aceptarse. Entonces, la rótula plástica hay que sacarla de esta zona. Y ahí es donde vienen las conexiones precalificadas para estos portes. Acá se muestran dos tipos de conexiones precalificadas. Una de ellas es, ven ustedes el espesor del ala de la viga, poner en una zona cercana al nudo una plancha superior más gruesa que el ala de la viga. Por supuesto un poquito más ancha para poder conectarla bien. Está en el ala superior y en el ala inferior. Se conectan por pernos en este caso, no por soldadura, y la rótula plástica se va a formar en la zona más débil, que es la viga, pero acá, lejos de la conexión soldada. Y entonces va a poder disipar energía muy bien, porque el acero es muy dúctil fuera de las zonas de soldadura. Este es un primer tipo de conexión precalificada. Otro tipo es lo que tenemos acá. Imagínense que esto está trasladado, no hay esta plancha gruesa, la viga llega acá y se suelda, esto está más cerca de la columna, pero a la viga le hacemos un recorte en el ala, no en la cara de la columna, sino un poco alejado, a una distancia no muy grande, pero 10, 15, 20 centímetros. Este recorte, que le llaman el hueso de perro, de dog bone, porque tiene esa forma parece la de un hueso de perro. El recorte es circular, no es poligonal como está hecho acá en esta muestra de ensayo, a crear una zona débil en la viga. Y entonces la rótula plástica se va a formar en esta zona recortada y ya no en la cara donde... Este es el concepto teórico de los dos tipos de conexión, entre las varias conexiones precalificadas que hay, que se pueden emplear. Acá tenemos una vista del esquema, la columna, la viga que llega con su soldadura de penetración total en el ala superior e inferior. El recorte de la viga comienza a una distancia A, tiene una longitud B, y la flecha del arco con que se ha recortado es una distancia C. Esta es la sección reducida. Zona protegida es hasta donde termina el recorte. Esta es la zona donde se va a formar la rótula plástica sin llegar a la soldadura. ¿Qué condición se le pide al nudo por capa? Entonces, la suma del momento M asterisco P de las columnas, dos columnas que se supone llegan al nudo, entre la suma de los momentos con asterisco, momentos plásticos, de la viga, B en inglés BIM. Esta suma tiene que ser mayor que 1, no mayor o igual, tiene que ser mayor que 1. ¿Cómo se calcula los MPC? Con el momento nominal.
el ZC por FI, y descontando la parte que le quita en capacidad de momentos la carga axial, ZC por P sub 1 último de compresión en Z sub G. O sea, esta es la capacidad nominal resistente a momentos de la columna sin ninguna amplificación. Momentos de la viga. El momento último de cargas externas, cargas permanentes, sobrecargas, estén actuando en nudo con sus coeficientes de amplificación, más el momento de capacidad. El esfuerzo de fluencia de la viga amplificado por RI, multiplicado por el módulo plástico de la viga, y esto incrementado en el factor que mide la posibilidad de que entre a la zona de endurecimiento. Acá se ha puesto como 1,1, la norma tiene una expresión que puede valer entre 1,10 y 1,15. No mucho más alejado. Pero además, si fuera este una selva 36, del 60% de incremento que tenemos acá, hay un 10 a 15% adicional para compararlo con el momento resistente de las columnas. Esto les va a exigir columnas bastante fuertes. Este planteamiento teórico de ensayos hechos en otros países, todo, nos llevó en la Universidad Católica a plantear una tesis. Yo fui el asesor, planteó esta tesis del ingeniero Rodrigo David Tovar para ensayar estos dos últimos tipos de conexión que hemos visto, para ver si podíamos obtener el giro que se necesitaba para poder disipar la energía. La norma exige que haya un giro de 4%. El desplazamiento máximo que se permite a los edificios metálicos es del 1%. La norma de concreto les pide el 0,7%. Bueno, actualmente, para poder aceptar la conexión sísmica, se les pide que puedan desarrollar 4%, habiendo perdido solo el 15% de su capacidad de momento plástico. O sea que la viga resista el 0,80 y por lo menos el 0,85 del momento plástico de diseño de la sección de esta viga. Este es el pórtico de ensayos hecho en el laboratorio de la universidad, el LETI, el laboratorio de estructuras. La viga de 3 metros de largo, la columna. Debido a este momento, la columna tiende, digamos que estamos aplicando el actuador dinámico hacia abajo, genera un momento en este sentido, la parte superior de la columna tiende a irse hacia afuera, la parte inferior a irse hacia adentro. Entonces, como esto se invierte, la zona traccionada va a estar en la parte alta o en la parte baja. Se tiene por eso este pórtico de ensayos para que tome ese esfuerzo y el empuje con balas inclinadas para mantener el equilibrio. La acción se aplica con este actuador dinámico que empuja hacia abajo y hacia arriba. Se previó, se puso la gata de acuerdo a la longitud de carrera, fue parte del desarrollo de la tesis, que toda la comprobación permitiera el uso de los equipos que tiene el laboratorio. Ven ustedes acá el gancho de protección por si acaso en prevención de un accidente, una falla, que este sistema funcione mal, que salte la gata y haya se quede en el aire este dispositivo. La grúa del laboratorio la tiene colgada a los dos lados
con estrobos acá para sujetarla y poder mantener toda esta parte del equipo, seguramente dañado, golpeado, pero que no vaya a voltear y a daños a otros equipos. Al fondo vemos el cubo de control que controla los dispositivos del actuador dinámico y controla la mesa dinámica, la mesa de vibratoria que está acá al costado izquierdo. Veamos las pistas. Pintado de blanco la viga y la parte de la columna donde puede haber zonas que entren en fluencia. Cuando el acero entra en fluencia se alarga y la capa de pintura no tiene la capacidad para seguir ese alargamiento y se va a romper, se va a rajar la capa de pintura. Entonces este es el mejor detector para ver en dónde se tiene elementos que están entrando en fluencia, aparte de todos los equipos de medida que hay acá. Esta es una vista de la parte baja. El primer ensayo fue con el hueso de perro, el ala recortada. Ven ustedes acá la distancia A, la distancia B, la distancia C. La soldadura está de la viga en penetración total con una plancha de respaldo para poder efectuar la soldadura, que es lo que vemos acá, pero encima está la soldadura total del ala de la viga contra el ala de la columna. Ya se han aplicado unos ciclos de carga, no muchos, entonces el interior de la viga está sano, pero en el exterior, donde se alarga un poco más que el interior, ya estas fibras han comenzado a entrar en fluencia y ven las fisuras, inclusive acá al centro ha saltado un poco de la pintura. Acá solo se ve fisuración. Pero esta zona donde hay fluencia no está llegando a donde está la soldadura. Una vista más cercana se ven equipos de medición, los strain gauge, los LVDT para medir alargamientos. Ven ustedes cómo se está marcando acá el radio donde está la zona que entra en fluencia. La zona de soldadura está ocupando más o menos de la mitad de la plancha hacia la cara de la columna. Igualmente al otro lado se ve también el inicio de fluencia, líneas que nos están marcando qué camino están siguiendo las isostáticas de fluencia. Esto es en las últimas fases del ensayo, con cargas muy altas, la compresión muy alta, la fricción muy grande, que están iniciando un pandeo del alma, de formación de pandeo, no pandeo inestable, pandeo estable. ¿Ya? Ven ustedes la luz que hay entre la recta metálica y el alma de la viga en esta zona donde se ha producido este abollamiento. También notarán que ya no hay pintura en estos lados. Todo ya entró en fluencia y ya la pintura desapareció. Este es el segundo tipo de ensayo. Ven ustedes acá en la plancha de refuerzo, más grande que el espesor del ala de la viga, para asegurar que esta zona va a estar elástica. Acá se aprecia mejor la soldadura de penetración total. El ala de la viga no se está soldando acá en la columna porque la conexión es empernada contra el ala de esta plancha. En los cables de los strain gauge, todos los dispositivos de ensayo. Otra vista de la conexión
en la columna, donde para ver si se presentan alargamientos, deformaciones, ven ustedes los hilitos de cobre, se han colocado estos LVDT para medir los alargamientos y ver qué distorsión diagonal en las dos direcciones perpendiculares en la columna. Se ve la conexión empernada del ala superior con el ala inferior y en el ala inferior también. Ya se ha iniciado el ensayo, está fluyendo toda el ala de la viga. Hay influencia en la cara exterior, que no la vemos en este momento, y también en la cara interior. La fluencia llega a la primera, a la segunda línea de pernos, porque más allá ya se han transmitido buena parte de los esfuerzos a la plancha inferior y no entra en influencia la parte final de la conexión. En el alma también se ven estas líneas de fluencia, está iniciando la fluencia del alma. Primero va a ser la fluencia total en las alas. Acá se ve un ensayo en la etapa más avanzada. Por acá ven, ha desaparecido totalmente la pintura del alma. Ha fluido toda el ala. Acá ha desaparecido inclusive la cascarilla de laminación de la viga metálica. La pintura ha caído acá, está la cascarilla de laminación nada más visible, las líneas de fluencia que van desapareciendo y llegan hasta por acá. A la zona de soldadura no llega nada. Acá lo pueden ver, esto llega hasta acá, el polvo de la caída de la pintura y del óxido se ve acá que ha caído sobre el ala. Esto nos está mostrando que la rótula plástica en este caso se ha formado perfectamente bien de la altura del segundo perno hacia la derecha. La mayor parte de la deformación está, por supuesto, después del primer perno, hacia la derecha. Una vista de la parte alta. La plancha en la parte alta, como ven, no ha entrado influencia. Acá, el primer, segundo perno, hasta ahí, nomás llega algo de fisuras, nada más. En esta zona sí hay una influencia importante ya en la viga, en el ala de la viga. Esta es la última diapositiva, la vista final del ensayo. La deformación de la viga en este extremo, en esta fase final, fue de 140 milímetros, 14 centímetros de la horizontal hacia abajo. Miren ustedes el ángulo que tiene, pueden compararlo con la línea horizontal del marco de aluminio del laboratorio, de las oficinas del laboratorio. Este es el ángulo de giro que se ha tenido acá. 3 metros de largo hay entre este punto y la cara de la columna. La deformación que tenemos es 4.7%, más que el 4% que exige la norma. 4.67 exactamente, lo que tenemos acá. O sea que esta conexión, sin haberse roto, porque está resistiendo acá cerca un poquito menos del 90% del momento plástico de diseño. Mantiene toda su capacidad resistente, puede llegar a un desplazamiento hasta de 4%, 4 veces lo que le pide la norma sísmica, y conservar todavía con esa disipación de energía en un sismo tremendamente más grande que el sismo del reglamento,
sin que se presente un colapso. Esto es lo que quería presentarle, señores. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias a usted, ingeniero Luis Segarra. Es una brillante presentación. Hemos tenido la oportunidad de conocer efectivamente cuáles han sido los retos y las aplicaciones que tiene esta nueva propuesta de norma E090. En esta noche tenemos una noche también importante para la intervención de nuestros panelistas invitados. En esta oportunidad, el Colegio de Ingenieros se hace presente con representantes que van a acompañarnos en el panel de preguntas. Estaba con nosotros el ingeniero César Cancino Corredos, que es el actual presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de la Libertad. Desafortunadamente ha tenido, al parecer, algún percance y ojalá que pueda conectarse en todo momento. Está también el ingeniero Carlos Rodríguez Reina. Él es ingeniero proyectista estructural de edificaciones industriales, tiene 21 años de colegiado, magíster en Ingeniería Civil en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Es el actual vicedecano del Colegio de Ingenieros de la Libertad. Ha sido docente en el laboratorio de la Católica en 1999. Tiene una vasta experiencia en este momento está desarrollando sus actividades principales en la Ciudad Trujillo. Está también con nosotros el ingeniero Juan Urteaga García. Él también es ingeniero civil, docente universitario, egresado de Ingeniería de la Universidad UPAO. Tiene una maestría en gestión moderna de la construcción, es diplomado en sismología de la Universidad Nacional de Ingeniería, diplomado en estructuras de CSI, de Caribe y el UPAO, y diplomado en investigación en ciencias de la UPAO. Ellos son los que van a hacer las preguntas, las observaciones y los comentarios en el panel de esa noche. Vamos a empezar dándole la palabra al ingeniero Carlos Rodríguez Reina para que empiece con sus preguntas. Ingeniero Carlos Rodríguez, tiene usted la palabra. ¿Me escuchar? Sí, fuerte y claro. En primer lugar, mi saludo para el ingeniero Luis Amado. Saludo para el ingeniero Luis Segarra. Tuve la oportunidad de ser su alumno, su estudiante de la maestría en el año 1998 en la Universidad Católica. Y como él nos estaba comentando justamente, muchas veces es difícil lograr que las columnas lleguen a resistir más que las vigas. Tú estabas recordando que nos hizo diseñar primero ensayar un pórtico de concreto. Hicimos todos los cálculos en norma y primero falló la columna. Nos comentaba el ingeniero con esa característica que tiene el de ser tan claro, amigable con nosotros. Nos enseñaba en esos años, el año 98, como muchas veces los materiales pueden tener capacidades por encima de las que uno espera, ¿no? Y precisamente en razón de ello, el ingeniero Segarra quisiera preguntarle para este tipo de ensayos que se han realizado en esta tesis y que hemos tenido la oportunidad de trabajar en el laboratorio de estructuras de la Universidad Católica, dos preguntas, ¿no? Una primera pregunta es: ¿existe actualmente en nuestro país otros laboratorios que tengan la capacidad de desarrollar ensayos que permitan calificar conexiones? Es decir, si alguien desea crear una nueva conexión metálica, existe la disponibilidad de laboratorios en el Perú para poder realizar ese tipo de ensayos. Y la segunda pregunta está orientada un poco a los valores que se han ido tomando en la norma. Por ejemplo, ¿no? Usted nos comentaba que se encontró un valor de 1.6 en función de todas las coladas de acero que han tenido algunos de los proveedores o productores aquí en Perú. Cada uno de los otros coeficientes, valores que se han tomado en la norma de estructuras de acero obedecen también a datos de nuestra zona, o algunos probablemente han sido tomados quizá de estudios numéricos o teóricos o de algún tipo de ensayo. Gracias, ingeniero.
Muy bien, muchas gracias, ingeniero Rodríguez. Es un gusto encontrar con un ingeniero que ha trabajado con nosotros, que ha estudiado y a los que se le han podido transmitir experiencias, lo que uno también ha aprendido de otros profesionales. En mi vida profesional yo he aprendido también de don Ricardo Valencia, que lo conocí en los últimos años en que actuaba profesionalmente, de don Eduardo Lumbazo, en fin, Pepe Tola, muchos profesionales. Me preguntaba usted sobre la existencia de laboratorios que puedan calificar estructuras así. En CI, el SISMIT tiene su muro de respuesta que le permite hacer ensayos de equivalentes a los que hemos hecho. Nosotros actuamos contra la losa del laboratorio, la losa del piso. Si ustedes ven en la vista en una de las anteriores, esta es la losa del piso del laboratorio. Ven estos circulitos que tienen acá, en cada uno de ellos se pueden colocar los tochos con anclajes para 50 toneladas. Es una losa de más de 1 metro de espesor, toda la dimensión del laboratorio, más de 25 por 25 metros, sin ninguna junta, justamente para que en cualquier sitio de ellos se puedan armar estos dispositivos de reacción y poder hacer los ensayos contra ellos. Yo he hecho el diseño de esta losa y del edificio, y uno de los problemas que tuvimos fue pues para conseguir el vaciado sin juntas, un vaciado continuo. Si yo me solazaba volteada, hice el vaciado de esta estructura, y en el sitio al azar hacerlo con prefabricado. Inicialmente yo me premezclado, inicialmente yo me opuse a eso porque iban a emplear bombas, y con bombas iban a tener agregados muy finos, mucha arena, que aumentan la contracción de fragua. Ya teníamos en las épocas que se hizo este laboratorio, en la década de finales de la década del 70, el problema de las fisuras por el empleo de bombas de concreto. Entonces, lo hacemos con piedra de 3/4 de pulgada, en vaciado continuo. Es un vaciado de 24 horas. Se mantuvo el curado muy bien. Hasta ahora no tiene ninguna rajadura esta losa. Resiste 50 toneladas en cualquier punto, y con estos mecanos, que fue el diseño de los holandeses que donaron el laboratorio, se puede armar estructuras de soporte de fuerzas, inclusive un poco más altas de las que ustedes están viendo acá. A veces hemos hecho, y con más diagonales para resistir empujes muy grandes. El SISMIT tiene el equivalente. Nosotros tenemos al costado la mesa vibradora para hacer ensayos dinámicos en estructuras de peso limitado. El peso máximo es de 15 toneladas para el peso de la estructura ensayada en la mesa vibradora. Tiene el muro de reacción, que es algo semejante a otra escala del muro empleado en el Japón para el ensayo conjunto Estados Unidos-Japón, para el ensayo de una estructura de varios pisos para ensayo sísmico, en que se aplica más lentamente la carga, pero funciona exactamente igual como esto. Nosotros nos apoyamos en el piso, el sísmico nos apoya en el muro vertical. Conozco bien esto porque yo soy exalumno de la UNI,
toda la gente del SISMIC, particularmente de repente no algunos de los que están ahora, pero los que estaban en esas épocas. Son amigos, compañeros de la universidad, de haber estudiado juntos, y que ha permitido también un mayor contacto en investigaciones, todo entre la UNI y la Católica, ¿no? Pero sí hay laboratorio, estos dos son los únicos que yo conozco y que les podría decir que pueden hacer estos tipos de ensayos. Muy bien, muchísimas gracias. Le damos la palabra al ingeniero Juan Urteaga para que haga sus preguntas y comentarios. Ingeniero Juan Urteaga tiene la palabra. Está con el micro apagado, ingeniero. No lo escuchamos, ingeniero Urteaga. Está con el micro apagado todavía. Ya. No hay sonido. Bien. Parece que hay problema de comunicación. Problema con su equipo. Ingeniero, también tenemos algunas preguntas. Ahí está. ¿Movemos puede usted preguntar, ingeniero? No lo escuchamos. Está con el micro prendido, pero no se le escucha, ingeniero. A ver ahora. No, tiene algún problema con su micro. Vamos a aprovechar entonces, mientras tanto, con alguna pregunta de los participantes, ingeniero. No sé si tiene la opción de ver ahí en el chat algunas preguntas. Voy a ver. Vamos a empezar con algunas. Edificios de accesos pequeños ubicados en zona sísmica, ¿qué sistema es el mejor? Es mejor considerar pórticos ordinarios o arrastrados, concéntricos CBF, pórticos especiales de arresto concéntricos SSBF o pórticos resistentes a momentos. Ya. Fíjese. Esto es un problema de diseño. No hay la receta única para decir esto es lo que hay que hacer. Esto requiere trabajo, porque hacer ensayos, no ensayos de laboratorio, ensayos numéricos en oficina, para poder ver la estructura más conveniente. Ustedes tienen una edificación me dice de poca altura, entonces las fuerzas sísmicas van a ser relativamente pequeñas. Si las fuerzas sísmicas son pequeñas y no controlan el diseño, entonces ustedes pueden tomar pórticos concéntricamente arrostrados para que tomen las fuerzas sísmicas y tienen un R igual a 4. Si lo pensamos contra un pórtico, una estructura de pórticos especiales con un R igual a 8, están duplicando la fuerza sísmica. Pero con este R igual a 4, con el doble de fuerza sísmica, si las fuerzas sísmicas no controlan nuevamente el diseño o lo afectan de una manera que no es significativa, entonces eso es lo más adecuado. Es lo más económico, lo más conveniente, satisface todas las exigencias. Si ustedes encuentran que las fuerzas sísmicas comienzan a ser muy importantes y les levantan mucho las solicitaciones, entonces tienen que ver pasa si yo empleo un R igual a 8.
con un L igual a 7. Y reduzco las fuerzas sísmicas, reduzco mis solicitaciones y de repente tengo una estructura más balanceada, más equilibrada, en que voy a tener que tomar precauciones especiales. Mis elementos no van a poder ser tan delgados, van a tener que tener relaciones ancho-espesor mayores que para la del pórtico concéntricamente armado. Es cuestión de probar y ensayar. Después de hacer pruebas, ustedes van a encontrar lo que es más conveniente y entonces van a pasar a ser la gente de experiencia, la que dice, no, acá me conviene hacer esto y acá me conviene esto otro. Porque ya lo hice, ya lo ensayé, ya lo probé y me ha resultado que lo más económico, lo más conveniente es este nivel de cargas. Me conviene un pórtico con arrestes excéntricos o me conviene un pórtico con arrestes concéntricos especiales o no, las cargas son un poco más bajas, me basta con un pórtico con arrestamientos coordinarios concéntricos. Ya. Hay la receta única, tienen que ensayarlo. Exacto. Tenemos otra pregunta. El sistema de planchas OSB, planchas de madera compactada, sobre un trabado de vigas metálicas, ¿se considera un diafragma rígido o flexible? ¿Qué consideraciones se podría tomar para rigidizarlo? Esa pregunta le cae al pelo a Sencico. Estructura metálica con planchas OSB no corresponde a ningún tipo estructural conocido o aprobado. No está en la norma metálica, no está en la norma de madera, no está en ninguna de las normas aprobadas. Entonces, esto corresponde a sistemas no convencionales, como hay muchos, y como sistema no convencional, tiene que pasar por la etapa de ensayo de acuerdo a las exigencias que tiene Sencico para que pueda calificar y aprobarse. Una vez que sea aprobado, esa aprobación le vale para cualquier licencia municipal de construcción que se necesite, porque ya pasa a ser un sistema no convencional registrado, aprobado. Correcto. No se puede dar un valor así a priori. Sí funciona bien, pero cómo se diseña tiene que ser a través de ensayos para conseguir la aprobación. Como eso hay un montón de sistemas, a mí me ha tocado asesorar a varias empresas para estudiar diversos tipos de paneles prefabricados con aluminio, con madera, con fierro, y todos ellos han pasado por Sencico para la calificación. Efectivamente, ingeniero. Tenemos una pregunta de Paul Cusi. Dice, para el caso de Perú, ¿sería recomendable utilizar aceros inoxidables para elementos estructurales? Por favor, coméntenos al respecto. En general, no. Los aceros inoxidables son más aceros para acabados de arquitectura. Acá en el país los empleamos así. Porque primero los aceros inoxidables no son totalmente inoxidables. Siempre se van a dañar y necesitan tratamientos de acabado superficial para limpiarlos del óxido superficial que no los ha dañado internamente, pero sí se ha pegado encima. Y que después de un tiempo sí los puede comenzar a dañar internamente. En otros países se emplean, pero más en obras de tipo especial, suntuarias, no para estructuras convencionales. Es mucho más barato darle protección a la estructura metálica convencional. Hay una pregunta de Charles Balboa que en la tabla 13.2 muestran los tubos HSS